Martes 9 de mayo y estamos al aire en las pantallas de Vía X haciendo tiempos violentos como siempre a esta hora de la noche. En momentos en que aún se sienten las réplicas del terremoto electoral del domingo, el gobierno intenta recuperar el control de la agenda, al menos en materia de seguridad. Esta mañana el presidente de la República promulgó la nueva ley antinarcotráfico y anunció que se está evaluando una cárcel especial para grandes narcos en un intento para que nuestras cárceles no sean más la universidad del delito. Por otra parte, Aduanas anunció la compra de 3 nuevos camiones escáneres para nuestros puertos. San Antonio y la región de Tarapacá serían los beneficiados. Veremos si con esta medida bajamos los índices de exportación de drogas que la ONU denunció en su último informe. Mientras aquello sucede, la serie Impacto del Sector Oriente sigue entregando capítulos. Atención con el siguiente. Ahora, el Servicio de Impuestos Internos se querella contra el ex alcalde Raúl Torrealba, quien será formalizado en pocos días más por parte del Ministerio Público. Hoy, panel femenino en tiempos violentos. Rocío Donoso, Paz Suárez y Macarena Bravo nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos. ¿El dinero? El dinero... ¿Dónde está el dinero? El dinero de Vitacura está en Vitacura. Está en los colegios, está en las calles, está en los parques, está en los centros comunitarios, está en los juzgados, está en el cuartel de bomberos, en el cuartel de carabineros, en el cuartel de la PDI, en todas esas cuestiones que no... ¿Va a colaborar con la justicia? Pero por favor, si yo abrí mis cuentas del primer día, estoy desde el primer día colaborando. ¿No tiene temor de ir a la cárcel? No, a ver, no tengo ningún interés en ir a la cárcel como cualquier chileno, como usted, como yo, como cualquiera. Ahora, si la justicia lo determina, yo soy muy respetuoso a la justicia. Y soy muy respetuoso al Ministerio Público, que es donde corresponde tramitar esta cuestión. Y no con todo el respeto que tengo por usted, los medios. Pero hay una instancia administrativa. Ahí teníamos al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, el día domingo, cuando fue a votar y fue, claro, se encuentra con los medios de comunicación y empieza el equipo de CNN en particular a hacer muchísimas preguntas respecto del presente judicial del ex edil de Vitacura. Nos acompaña, como lo decía, Macarena Bravo, del Partido Republicano, ex candidata y prosecretaria del Partido Republicano. También está Rocío Donoso, está Paz Suárez y vuelve a este programa después de un día de ausencia, pero lo echamos muchísimo de menos, Mauricio Daza. ¿Cómo está, profesor Daza? Absolutamente, vuelvo ya con nueva voz, como corresponde. Recuperado. Recuperadísimo, con el aire patagón uno se recupera. Y hoy día estamos acá en tiempos violentos. Bienvenida, bienvenido. Vamos a ver muchos temas, efectivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta querella del Servicio de Impuestos Internos al señor Torrealba. Él decía, la plata de Vitacura está en Vitacura, está en los bomberos de Vitacura, en la municipalidad, le faltó en su casa, en su bolsillo, en las paredes estarán. Bueno, eso lo va a definir la justicia. Además vamos a ver precisamente lo relativo a el gobierno y la ANFP se pusieron de acuerdo para mandar una ley corta para el tema de violencia en los estadios. Pues la verdad que la ley ya existe. Lo importante es aplicarla. Bueno, eso también lo vamos a analizar. Y además también vamos a ver lo relativo a la ley antinarco, que es esta ley que se promulgó hoy día por el presidente de la República, que llevó muchos años, del 2020 por lo menos, en trámite y que finalmente hoy día es una realidad. De eso y mucho más hoy día acá en Tiempos Violentos. Saludamos a la ex candidata de Revolución Democrática, Rocío Donoso. ¿Cómo está, Rocío? Gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos. Te otorgo de inmediato 10 segundos para las palabras del ex alcalde de Vitacura. Al ex alcalde de Vitacura, señor Torrealba, yo solamente pido que se haga justicia, que no pase lo mismo con la señorita Karen Rojo, que se apliquen las medidas cautelares y que no se nos vaya a ir de fuga antes de que sea juzgado. Muy bien, 8 segundos entonces, pidiendo la prisión preventiva. De alguna manera se logre que no se fugue el ex alcalde de Vitacura. Paz Suárez, ex candidata consejera, ¿cierto?, del Partido por la Democracia, vicepresidenta de aquel partido. Muchísimo para conversar hoy día, pero tus primeros 10 segundos, por favor, para las declaraciones del ex edil de Vitacura. Bueno, me parece que es demasiado carepalo, demasiado compararse con el resto de los chilenos que no quieren ir a la cárcel. O sea, normaliza una situación, tolerancia cero para ese tipo de conductas. Perfecto, impecable. Y la tercera mujer que nos acompaña, no hemos tenido nunca panel 100% femenino, Mauricio. Hemos estado siempre... ¿Verdad? Bueno, aquí no hay paridad, aquí son más mujeres directamente que Ya era hora, la que paridad nosotros. es un piso, acuérdense. La paridad es un piso. No es un techo. Macarena Bravo, del Partido Acá. Republicano, ex candidata a consejera constituyente y además prosecretaria del Partido Republicano. Macarena, sus 10 segundos para el asunto de Vitacura. Bueno, las municipalidades son el rostro ciudadano del Estado, por lo tanto tienen que actuar con probidad. Me parece impresentable la situación del alcalde Torrealba, de la alcaldesa Iracy Hasler, del alcalde Daniel Jadwe, y creo que la justicia tiene que actuar. Perfecto, muy bien, vamos a profundizar respecto de todos esos conceptos que nos han traído nuestras invitadas, Mauricio. Oye, sí, yo primero quiero aclarar, porque el programa de ayer
Sí. Yo la verdad es que obviamente estaba en Magallanes y tuve que volver el día de ayer, pero me contaron de que hubo un reemplazo Sí. de mi persona y, bueno, ustedes saben que yo tengo una sección que se llama Tiempo de Daza, que tiene una cortina. Sí. Pero ayer eso se... ¿Cómo decirlo? ¿Qué? Fue trastocado en su más pura esencia y me mandaron esto por redes sociales. A ver, veamos. Rodrigo Rettig nos explica todo en tiempo de Rettig. Para verte gambetear. Olé, 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 olé. Oye, espérate un poco. Oye. La gráfica espectacular, pero la música, sube un poquito. ¿La tenemos ahí? Usted pidió la canción. Daza tenía rock. Para verte gambetear. Para verte gambetear. Una canción que le hicieron al Diego Armando Maradona, que es mi futbolista preferido. Yo soy muy futbolero. Muy futbolero, y por sí. eso también me gusta abordar la nota y que Daza me haya dado el pase para meter el gol en este contexto. Yo respeto mucho su ímpetu deportivo, que idolatra a Maradona y todo, pero si yo pongo esta canción en el programa en el tiempo de Daza, Daza es capaz de trepar las paredes. ¿Qué tiene Daza? Daza tiene AC/DC. Ah, no. Vamos a hacer una improvisación, ¿les parece? Esto es tiempo de Rettig. Mira. Sí, pues le pusimos un poquito más de rock. No, ese es Beastie Boys. Esto es Beastie Boys. tenés Beastie Boys, toda la razón, toda la razón. Bien. Bueno, nos complementamos. Daza además iba más al choque y yo soy más escuchar más Muy música bien. tranquila. Oye, me parece muy bien que le hayan puesto Sabotage de Beastie Boys a Rettig porque lo que estaba haciendo era un sabotaje a esta sección, lo que vamos a corregir de inmediato. Oye, pero ¿cómo ¿Qué te ese parece esta tiempo canción? de ¿No te gusta? gambetear? ¿No te ¿De gusta qué esta se trata canción? esta cuestión? Oye, pero señora, aunque usted no lo crea, esto no es un matinal. Así que eso queremos dejarlo bien en claro y no Qué tengo nada más que prejuicioso. agregar al respecto. Qué prejuicioso Daza. Oye, pero bueno, no nos traicionamos tanto, corregimos sobre la marcha. Sí, no, Sabotage era eso, un sabotaje, pero ahora volvemos con AC/DC y Tiempo de Sí. Daza como corresponde, pero antes vamos a hablar acerca de lo de Torralba. Sí, brevemente. por favor. Sí, A ver, vamos a ¿qué la es lo- pauta, vamos a la pauta. Vamos a la pauta. A ver, Sí, siempre me retan porque digo cualquier cosa en cualquier orden, pero el punto es el siguiente, ¿qué es lo que pasa con Torralba? Acá se agrega algo nuevo, porque ya existe la investigación del Ministerio Público, existe la investigación del Consejo de Defensa del Estado, más bien la querella del Consejo de Defensa del Estado que se presenta en interés del fisco precisamente, porque a él se le está imputando fraude al fisco, pero no solamente eso, se le va a imputar ser el líder de una asociación ilícita para defraudar el fisco. Es una imputación muy grave. Habitualmente el Ministerio Público no la hace porque es de difícil prueba, Claro. porque además involucra sostener de que aquí había una organización que operó durante un largo tiempo, que tenía una estructura definida, permanente, con un objetivo ilegal, que era defraudar al fisco. Pero acá se agrega lo del Servicio de Impuestos Internos, que es distinto, y que se vincula con el presentar declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. O sea, que él le decía al Servicio de Impuestos Internos que tenía una determinada cantidad de ingresos que era absolutamente inferior a la real, y lo hizo a sabiendas, ¿no? Y este es un delito grave, que al igual que el fraude al fisco, tiene penas de crimen, o sea, 5 años y un día hacia arriba. Y si hay reiteración, como esto habría ocurrido, si ocurre más de un año tributario que uno presenta una de estas declaraciones maliciosamente falsas, hay reiteración. Y cuando hay reiteración, se sube la pena. Entonces él podría estar arriesgando una pena de 10 años un día, 15 años. O sea, estamos hablando de una situación muy grave y seria que se suma a lo ya complicado del alcalde Torralba. ¿Qué es lo que aporta la información que entregó el día de hoy de manera exclusiva a nuestros colegas de CNN? ¿Cuáles son los antecedentes que maneja el Servicio de Impuestos Internos para interponer justamente esta investigación, esta querella? Bueno, los antecedentes dan cuenta de una serie de irregularidades cometidas en las organizaciones sin fines de lucro que son dependientes y subvencionadas por la ilustre Municipalidad de Vitacura, consistentes en que dichas organizaciones realizaban retiros de dinero que se respaldaban con facturas exentas y boletas de honorarios falsas, y que daban cuenta de servicios que no se prestaron efectivamente. Bueno, siguiente ficha, por favor. Estos egresos eran recibidos por Domingo Prieto, José Renato Sepúlveda y Antonia Larraín para finalmente entregarlo a Raúl Torrealba. Torrealba presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas al subdeclarar los ingresos que percibió entre los años 2016 y 2021 y cuyo origen correspondería a los retiros de dinero que se efectuaron por distintos funcionarios municipales y de las organizaciones comunitarias dependientes del municipio de Vitacura.
Con estas maniobras, siguiente ficha, con estas maniobras ocasionó un perjuicio fiscal que a priori asciende a la suma actualizada a abril de 2023 de 72.943.166 pesos. Y obtuvo, y esto es bien llamativo, obtuvo una devolución por un total de 3.485.770 pesos que le correspondería reintegrar. Es decir, no solamente está el tema de la declaración maliciosa, sino que obtuvo un beneficio de devolución de dinero por parte del fisco a su bolsillo por 3,5 millones de pesos. Es una cosa que la verdad, Mauricio, cuesta mucho entender. Oye, esto es realmente grave. La verdad es que yo no estaba al tanto del detalle que acabamos de ver, que es lo que comunicó el Servicio de Impuestos Internos. Pero acá hay dos elementos que son gravísimos, que empeoran aún más la situación del alcalde de Torrealba, que en contra de lo que dice parece que no tenía, digamos, tan pocas ganas de irse a la cárcel. Probablemente no tenía ganas que lo pillaran, eso no cabe duda, yo creo que por ahí va la declaración. A ver, lo primero, cuando el delito es reiterado se aumenta la pena, o sea, no se aplica solamente la base, sino se va aumentando de una manera bien importante. Y hay reiteración en este tipo de delitos cuando se hace presentaciones en años tributarios distintos. Y aquí estamos hablando que él habría hecho a lo menos 6 presentaciones maliciosamente falsas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo maliciosamente falso? Que él recibía más plata, o sea, él ganaba más plata en rigor de la que declaraba. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, básicamente el municipio de Vitacura le entregaba dineros a corporaciones de derecho privado, estas Vita Cultura, Vita Deporte, etcétera, y llegaban a estas corporaciones. Pero Torrealba estaba de acuerdo con personas vinculadas al municipio y a las corporaciones para que sacaran de esos dineros plata en efectivo y después se la entregaran a Torrealba. ¿Qué es lo que hacía Torrealba? Torrealba se las quedaba en el bolsillo, en las paredes, algunos dicen, o los depositaba en las cuentas corrientes. Entonces, como están en las cuentas corrientes, ahí se puede acreditar con facilidad, porque en el fondo usted levanta las cuentas corrientes y ve que hay un lote de depósitos que no están siendo declarados. Pero el elemento más grave es cuando hay devolución. O sea, no solamente cuando uno declara menos y paga menos, ya eso es un delito grave. Pero si usted declara menos y además obtiene devolución de impuestos, eso ya es mucho más grave. Entonces, la verdad, estamos frente a delitos tributarios reiterados con devolución. O sea, una situación compleja. Solamente para terminar, la formalización que va a ser objeto Torrealba, estos cargos no se van a discutir, porque la formalización corresponde a los cargos por asociación ilícita y fraude al fisco. Pero esto puede dar cuenta de una nueva audiencia de formalización. Si así lo estima el Ministerio Público a futuro, que agrave aún más la situación del exalcalde de Vitacura. Perfecto, ese es el panorama del alcalde de Torrealba, del exalcalde de Torrealba en Vitacura. Macarena, parto contigo. De alguna forma, lo que pasa con Torrealba nos está haciendo caer el velo de los que son las corporaciones en las municipalidades. ¿Se piensa establecer desde la arista política, incluso desde la propuesta de constitución que ustedes como Partido Republicano tienen liderando, algún freno, algún cambio a este modelo? Porque no es la única municipalidad donde este tipo de corporaciones han generado problemas. Esta quizás es lo más escandaloso, lo que más conocemos hasta el momento, pero ¿se piensa hacer cambio respecto a aquello? Yo creo que es una discusión que se tiene que dar en el Consejo Constitucional, ver si va en el marco también de la Constitución que queremos para el futuro de Chile, pero efectivamente esto no puede seguir ocurriendo. Yo creo que el punto es cómo fortalecemos la fiscalización de este tipo de hechos y obviamente que la justicia haga justicia y que eso sea un ejemplo para todos quienes hoy día están liderando a través de los municipios. Porque tenemos el caso de Torrealba, que es sumamente grave, que está en proceso de formalización, por lo tanto hay que esperar que va a determinar en la condena la justicia, pero también tenemos lo que ocurrió con la Clínica Sierra Bella en Santiago Centro, tenemos la situación de Daniel Jadwe, existen otras también en otras regiones, de tanto izquierda y derecha, y acá hay que tener claro que la corrupción no tiene color político, la corrupción tiene que ser perseguida, venga de donde venga, y eso es lo que tiene cansado hoy día a los chilenos y a las personas y defraudados de la política. Entonces es importante cómo fortalecemos el rol fiscalizador, y en la Constitución creo que tienen que haber normativas fuertes para terminar con la corrupción, con los recursos públicos de todos los chilenos. ¿Se deben acabar las corporaciones municipales, Paz? ¿O es un modelo fallido o es un modelo que es perceptible a abusos o a corrupción, como estamos viendo? Bueno, yo creo que tienen que sufrir algunas modificaciones. No creo que se tengan que terminar, pero deberían sufrir modificaciones porque tanto en corporaciones municipales como
en corporaciones privadas existen este tipo de conductas y hay este tipo de, y los que somos dirigentes sociales, políticos, sabemos que esto también pasa. Por lo tanto, yo creo que hay que revisar esto porque ya es como si esto lo hace un alcalde, o sea, piensen cómo esto es piramidal. Entonces, yo creo que en este caso puntual, este señor se cebó con este tema, o sea, él se cegó y siguió adelante con un negocio, digamos, con platas públicas. Pero O sea, si no hubiese salido la ley del fin a la reelección, del límite a la Lo reelección, tendríamos- él seguiría siendo alcalde de Vitacura, Sí, sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. O sea, ¿Por qué seguir con las corporaciones? ¿Qué es lo positivo de las corporaciones? O De sea- pronto uno ve esto y dice, bueno, acabemos con las corporaciones. ¿Qué hacen las corporaciones que los municipios no pueden hacer? ¿Por qué se instalan y se mantienen durante el tiempo? O sea, ingresar dinero a la municipalidad a través de proyectos es mucho más difícil. En el sistema público tú solo puedes hacer lo que la ley te permite. Las corporaciones son privadas, entonces las corporaciones por lo general pueden tener otro tipo de ingresos que no pueden generar los municipios como O sea, tal. por ejemplo, Entonces, por eso hay para que nos este entienda la modelo. gente, una corporación municipal puede organizar un festival y Por a través de ese ejemplo. festival cobrar una entrada y eso es un ingreso que va en beneficio del municipio. Claro, ¿Eso? puede ¿Ese sería un generar eso. ejemplo? Sí, por ejemplo, el municipio no puede cobrar. No, imposible. Pero se hacen muchas cosas a través de una corporación. Una corporación puede tener alianzas con otras corporaciones, puedes traer dinero afuera, hacer alianza internacional, nacional, intercorporación, o sea, puedes funcionar como un apéndice del municipio, pero a la vez separado, ¿no? Y eso Claro. yo creo que, y no pasa por el Consejo Municipal la mayoría de las cosas, entonces el municipio pasa por la aprobación del Consejo Municipal y esa es lo que, digamos, la diferencia más grande. Entonces, que tiene Rocío, la- a lo menos el ojo, la luz de la Contraloría General de la República debiese alcanzar a estas corporaciones que se financian con dineros municipales también. No es posible que el dinero, una vez que entra a la corporación, entre en una sombra a la cual la Contraloría no tiene idea. Evidentemente, hay que avanzar muchísimo en términos de probidad y de transparencia en las corporaciones y porque los municipios tienen una necesidad importante de que sean fortalecidos, de que tengan mucha más flexibilidad para el gasto de sus recursos. Yo que he estado desde distintas veredas dialogando con los municipios, yo sé que a ellos les cuesta mucho ejecutar sus presupuestos. Tienen unas barreras administrativas impresionantes y las corporaciones también les permiten dar la agilidad muchas veces a las urgencias que la comuna, los vecinos y las vecinas necesitan. Acá lo importante no son lo malo no son los políticos, son algunos políticos corruptos que se llevan todo al bolsillo. Y no tampoco son lo malo las corporaciones, son aquellas personas que hacen de las corporaciones algo que es ilícito, que es corrupto y que efectivamente, en este caso, va a tener que pagar las consecuencias que se deben, como cualquier otra persona. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, las instituciones per se no son buenas ni malas, pero las personas se han dado cuenta que ahí hay un camino para establecer un sistema tan sencillo para robar. Si lo que se le comprueba, si se prueba o se comprueba lo que se le está acusando al alcalde de Torrealba, como algo verídico, como que sucedió judicialmente, estamos ante una asociación ilícita directamente. O sea, hay personas coordinadas para hacer un caminito del dinero para que volviera al mismo bolsillo en efectivo y terminara guardado en la casa o en, en distintas cuentas bancarias de una autoridad sobre la cual había alta confianza pública. Entonces, parece que, por lo que uno alcanza a revisar, ¿cierto?, en la investigación, parece que fue muy fácil robar en Vitacura. Estamos esperando el resultado judicial, pero por lo que se ve, parece que es muy sencillo. No, y ahí tenemos que hacer cambios legales y ustedes están en el mundo de la política, por eso uno se lo plantea la interrogante a ustedes. ¿Qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir? Yo creo que es importante no cargar negativamente a las corporaciones por este tipo de casos porque cumplen un rol fundamental que es dar gobernabilidad a los alcaldes que tienen que satisfacer todas las necesidades de las personas de una comuna que son muy variadas. En ese caso, por ejemplo, una corporación de deporte entrega ciertos proyectos de herramienta para la vida sana, para el deporte y distintas otras, las de educación, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo hacemos que este tipo de casos nos sigan ocurriendo, instalando normativas que permitan, por ejemplo, quizás podría ser una alternativa que pase por aprobación del Consejo los proyectos de las corporaciones. Quizás va a generar más burocracia, pero hay que evaluarlo, hay que evaluar todas las medidas posibles que permitan que estos casos de corrupción no sigan ocurriendo en las municipalidades, porque esos recursos, como ya lo dije, son para dar respuesta y descentralizar las decisiones del nivel central en el fondo del Estado para las comunas. Parece, Mauricio, también que
hay escaso peso de fiscalización por parte de los concejales. Yo no sé si por desidia o porque simplemente no tienen las herramientas para controlar a los alcaldes y alcaldesas. Sí, yo creo que hay que profundizar el modelo de gestión municipal, ¿no? Y creo que hay que darle más atribuciones al Consejo Municipal que a los concejales para poder realizar su fiscalización. Con este ámbito yo creo que hay que dejar un poco atrás las ideologías o ciertos eslogans, ¿no? Porque muchas veces se dice, mire, las corporaciones no, porque son entidades privadas que realizan un fin público y por lo tanto esto debiese ser parte del Estado. Por otra parte, hay quienes dicen, mire, ¿sabe qué? Esto no es así porque el municipio es ineficiente, el Estado es ineficiente, por lo tanto, dejémosle todo el máximo posible a las corporaciones y tampoco pongamos mucho control porque eso les va a quitar flexibilidad, ¿no? Yo creo que acá hay que buscar un justo equilibrio. Las corporaciones tienen la gracia, entre comillas, que claro, pueden contratar de una forma más flexible. Las personas que están en las corporaciones están sometidas al Código del Trabajo, existe mayor posibilidad de hacer contrataciones y atender de una manera mucho más inmediata las necesidades de la comuna. Pero el problema es que si no hay una fiscalización real, entonces al final esa eficiencia no es tal, porque no hay nada menos eficiente que se triangulen miles de millones de pesos, ¿no? Que van a cualquier fin menos el público al cual están destinados. Yo creo que acá las corporaciones tienen que ser fiscalizadas por Contraloría de una manera completa, mucho más exhaustiva, como lo ha pedido por lo demás el actual Contralor desde hace mucho tiempo, y dejar un espacio también para que estas entidades puedan realizar su trabajo. En el fondo, el modelo no es per se malo o bueno, sino lo bueno o malo tiene que ver con la posibilidad de poder ejecutarlo bien y que existan controles que garanticen que eso ocurra. Muy bien, vamos a avanzar en la pauta del día de hoy. El día 14 de marzo, el Senado de la República despachó la ley antinarco, ¿cierto? Hubo uno de sus artículos que fue al Tribunal Constitucional y que finalmente fue rechazado para que finalmente hoy día en Viña del Mar el presidente de la República promulgara esta ley. ¿Cuáles son las herramientas que otorga esta ley a nuestra institucionalidad para poder combatir el narcotráfico y el crimen organizado? El Benja Jorquera preparó un informe y luego lo conversamos con nuestras invitadas. Esta ley es un paso muy importante en la dirección de impedir que las organizaciones se enriquezcan. Hay muchas que se acostumbraron durante demasiado tiempo a ostentar el producto de sus delitos y se generó una cultura de ostentación que pareciera haberse naturalizado. Así es como en Viña del Mar el presidente de la República promulgó la ley antinarcos, una de las principales medidas legislativas de cara al combate contra el crimen organizado. Con medidas centradas en atacar la economía narco, el Ejecutivo busca implementar herramientas en medio de las críticas en materia de seguridad. Va a cortar el círculo de enriquecimiento que hay en torno al narcotráfico, permitiendo comisar, o sea, quitarle la riqueza que los narcotráficos obtienen vendiendo droga en los barrios, vendiendo droga a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Nos va a permitir que esos bienes que son comisados con técnicas distintas, porque han aprendido los narcotraficantes a hacerle el quite a la justicia y hemos encontrado en esta legislación modos que se adaptan a esa sofisticación para perseguir su dinero, para perseguir su patrimonio, para perseguir su riqueza. Y no solo quitársela, sino poderla destinar a la persecución del delito. Además, se anunció el desarrollo de infraestructura carcelaria especializada en el combate de delitos de alta complejidad y de mediana y máxima seguridad, de cara al combate al crimen organizado. Nos ha indicado y ha señalado el presidente de la República que activemos el plan de infraestructura carcelaria, cosa que estamos haciendo juntamente con Gendarmería y con el Ministerio de Obras Públicas. Y en ese contexto el presidente de la República ha solicitado que en los diseños de las cárceles que siguen se aumenten los módulos de máxima y alta seguridad y se esté evaluando precisamente cárceles de mayores características precisamente en general, no solo para el narcotráfico, sino que también para el crimen organizado. ¿Cuál será la inversión en la actualización del sistema penitenciario? ¿Cuánto será el dinero que se redistribuirá en el combate al crimen organizado y el narcotráfico con la incautación de bienes? Perfecto, ha sido promulgada la ley antinarcotráfico, entonces lo hizo el presidente en Viña del Mar, como veíamos en la nota de Benja Jorquera. ¿Qué les pareció la promulgación de esta ley? ¿Es una herramienta suficientemente robusta para el problema que afecta a nuestro país hoy día? Paz.
Yo creo que todo suma, ¿no? Yo creo, no conozco en profundidad la ley, pero yo creo que todo suma. O sea, claramente el enriquecimiento que tienen los narcos es hasta aspiracional para los niños en las poblaciones. Lo dijo una vez, nunca me olvido la entrevista que tuvo Gary Medel. Si yo no hubiese sido futbolista, hubiese sido narco. Y él lo dijo del alma. O sea, esa es la realidad de miles de niños que están en las poblaciones, por lo tanto no han habido muchas herramientas para poder quitarle este patrimonio. Y claramente cuando tú hablas con carabineros, que los ves, o sea, ellos no tienen ninguna herramienta, saben que ese auto, y saben que son traficantes, ese auto no lo pueden comprar con dinero honesto, ¿no? Y no pueden hacer nada, no, nadie puede hacer nada. ¿Qué hacíamos? Yo creo que esto viene a sumar y a complementar. Ahí apunta un foco que es bien valioso, que quizás era una pata coja que teníamos en nuestra legislación, que tiene que ver con fortalecer la UAF, tiene que ver con poder perseguir el patrimonio de los narcotraficantes, Macarena. ¿Qué te parece? A mí me parece, en primer lugar, que es bastante bueno que hoy día el presidente Gabriel Boric se haya acordado que en Chile hay narcotráfico y que esté aplicando las medidas necesarias para poder combatirlo. Creo que eso va en la dirección correcta, pensando en miles de chilenos que hoy día viven con miedo. Y también creo que es obvio que se requiere cortar con el patrimonio del crimen organizado y el narcotráfico para efectivamente combatirlo, porque al final terminan delinquiendo incluso desde las mismas cárceles. Y también es una buena noticia que estemos hablando de la infraestructura carcelaria para la detención de personas que vienen del crimen organizado y también del narcotráfico, y que sea bueno que haya tomado una idea del plan Cero Narcos del Partido Republicano, en donde hablábamos de esta cárcel especializada que se requiere en nuestro país, y sobre todo también porque además de eso tenemos sobrepasado el sistema carcelario. Esto es una idea del Partido Republicano, Rocío. El plan narcotráfico cero del Partido Republicano fue presentado hace un mes atrás, y este es un proyecto que se viene trabajando hace hartos años o hace hartos meses. No, esta no es una idea nueva, esto es un plan que se viene trabajando desde hace muchos años y que el Congreso también viene discutiendo este problema, porque es un problema que es multifactorial, es profundo, es sistémico, entonces evidentemente que tiene diversas salidas, y a mí me parece muy bien. Y aplaudo al gobierno de que estemos tomando medidas concretas. Acá hay una ley anti-narco que tiene medidas concretas que efectivamente va a poder requisar las riquezas que tienen los narcos y va a poder destinar esos recursos justamente a la persecución de los mismos narcos. O sea, son medidas concretas. A mí me alegra mucho ver este tipo de avances y no shows para la tele como lo hace el alcalde de la Florida, que efectivamente son más bien cosas para la tele y cosas para agendas presidenciales y no lo que necesitamos ahora, ¿cierto? Que acá todas concordamos que necesitamos avanzar justamente en medidas concretas para hoy día terminar y no darle más paso y más camino al narcotraficante. Paz, ¿tú querías agregar algo? Sí, lo que pasa es que se comete un error muy grande y lo digo con harto respeto, Rocío, porque cuando tú politizas la materia de seguridad pública... Macarena, perdón. Se comete un error. La seguridad pública no tiene color político. La seguridad pública es esencial para el país, es transversal. Entonces, cuando tú... estamos hablando de un tema puntual, que es una promulgación que está en lo positivo, en el camino correcto, pero tú inmediatamente dices, pucha, felicito al presidente, que es una idea nuestra, estamos politizando algo que es esencial. Yo creo que ahí se cae en un error, y que nuestro sector, la centroizquierda y la izquierda, también cayó en ese error. Y yo creo que tenemos que parar, porque tenemos que ser súper responsables, ponernos en el lugar de la gente que está en sus casas y que no puede pagar por seguridad pública, o sea, seguridad privada. Entonces, yo creo que basta con ese discurso que está en un marco, que no te lo he escuchado a ti, sino se lo he escuchado a mucha gente del Partido Republicano, que es como que te pasaron un libreto, repítelo en todos los programas, te pasaron un libreto, pégale con esto. Yo creo que ahí yo creo que caemos en un error como... desde la responsabilidad política país, desde lo que tenemos que construir para adelante. La seguridad pública no es idea del presidente Boric,
No es idea del Partido Republicano, la seguridad pública es el cimiento que tenemos que construir entre todos para sacar adelante el país y salvarlo del crimen organizado. Yo creo que esa tiene que ser la base, pero si seguimos con la pachotada de que tú no lo hiciste, que yo lo hice, que esto, yo creo que de verdad no avanzamos en la materia y yo creo que la gente también se cansó un poco de ver que nadie le soluciona esto y que estamos como en la pelea chica mirándonos el ombligo entre todos. Yo creo que de verdad, y lo digo con respeto, tenemos que avanzar, correr el propio cerco ideológico y dejar de decirle al presidente si lo hizo bien o no lo hizo mal. Lo importante es que está hecho, lo importante es que las fuerzas políticas en el gobierno y en el Parlamento se pusieron de acuerdo para sacar esta ley adelante y avancemos en eso, ¿no? Pero de verdad que la pelea ya, si quién lo hizo, que ojalá que el presidente, que el Partido Republicano, yo creo que a la gente en la casa la saturó un poco. Macarena. A ver, yo creo que entiendo el mensaje con respeto, pero la verdad es que tampoco lo siento tan respetuoso y de hecho creo que es una falta de respeto que me digas que yo vengo con un libreto que me manda el Partido Republicano a decirlo, porque yo tengo también mi pensamiento propio, soy parte de la política, porque la política es para mejorar la vida de las personas, por lo tanto me parece muy irrespetuoso que creas que yo soy un títere de un partido político y que no tengo una opinión propia y personal. Yo no estoy politizando el tema de la seguridad pública porque estoy diciendo la verdad y los chilenos lo saben. Por eso hoy día también en estas elecciones, en el que tuvimos un triunfo electoral como partido, que, insisto, es un triunfo que hay que tomar con mucha responsabilidad, pero es un triunfo porque las personas creyeron en nosotros y no en las ideas refundacionales de la izquierda y porque también hay un voto de castigo al gobierno. Por lo tanto, cuando yo dije que el presidente toma una idea del Partido Republicano, estoy hablando de la infraestructura carcelaria para el crimen organizado y el narcotráfico. La seguridad pública, por supuesto, entiendo que es transversal. Todas las personas quieren vivir sin miedo y tenemos que garantizarles esa seguridad. Y esa seguridad es deber del Estado y de quienes nos están gobernando hoy día. Rocío, ¿tú quieres agregar algo para cerrar? Sí, bueno, yo quiero decirte, Macarena, que igual tú ironizas un poco al decir como al fin el presidente Gabriel Boric se hace cargo de la agenda anti-narcotraficantes, pero la verdad es que ha sido este presidente y este gobierno el que más ha apoyado a las fuerzas policiales y así mismo lo dijo el director general de Carabineros, ¿cierto? Entonces también concuerdo mucho que no tenemos que politizar esto, está mal y decir esta es mi agenda, tú no puedes hablar de seguridad, yo sí, y por lo tanto hay que avanzar en ese sentido porque claramente acá hay un tema que nos une. Solo un La segundo. agenda de seguridad es algo que es un tema transversal en términos del oficialismo, pero también en el Congreso. Quiero que alcancemos a explicar la ley con Mauricio Sí. Macarena, así que por favor un segundo. Sí. Un segundo. A ver, yo no he dicho en ningún momento yo puedo hablar de seguridad y ustedes no, nunca en ningún programa, así que solamente quería aclarar ese punto. Sí, no hay problema. Ahora, ¿cuál es este paquete de medidas? ¿Cuál es esta ley? ¿Qué detalla? ¿Cuáles son las herramientas que nos va a otorgar? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Que antes no se podía hacer. ¿Va en el camino correcto? Saque sus conclusiones porque Mauricio Daza se lo explica todo en tiempo de Daza. Ahora sí. Volvió el rock como corresponde. Chama, no, Y Retic sé le tiró ni flores a usted toda la noche. Pero ayer. obviamente volvió el rock como corresponde y ahora vamos a ver de qué se trata esta ley, ¿no? Que hoy día promulgó el presidente de la República, que estuvo varios años ahí en discusión en el Congreso y que se le denomina ley que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Será tan así? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿En qué consiste? Son varios capítulos, la verdad, y vamos a analizar los principales. Lo primero es que establece un castigo a el suministro ilícito de drogas sin consentimiento. Eso no existía antes, ¿no? Y se establece una pena base de 541 días a 3 años de cárcel para quien provee, entrega sin consentimiento drogas o suministra drogas a una persona. Si lo hace además con violencia, entonces esta pena aumenta a 5 años un día hasta 15 años de cárcel. Y esto también es interesante porque habitualmente se ocupa a menores, no solamente para cometer estos delitos, sino también para transformarlos en consumidores. Quienes les provean productos con solventes o gases inhalantes que puedan producir daño a la salud o dependencia física o psicológica, 5 años un día a 10 años, para quien lo provea de esta forma. Por lo tanto, eso es, yo diría, un avance, porque todas estas conductas hasta el día de hoy no estaban sancionadas penalmente. Pero hay más. Veamos la siguiente ficha. Se agravan las penas también que se establecen respecto de los delitos contenidos en la ley de droga. Y si es que se cometen, por ejemplo, delitos de ley de droga a través, utilizando o valiéndose de personas
menores de 18 años o personas que están exentas de responsabilidad penal, entonces se aumenta 1 grado la pena. O sea, para decirlo de alguna forma, si la sanción era de 5 años un día a 10 años, se aumenta de 10 años un día a 15 años. Perfecto. ¿No? Entonces, esto hace que en un contexto donde la ley de drogas define penas que son bastante elevadas, la verdad que probablemente en estos casos la persona de ser condenada va a tener que cumplir pena efectiva. No va a estar dentro del rango de la posibilidad de poder acceder a un beneficio. Pero además, si es que se les facilita a estas personas, o sea, estamos hablando de menores de 18 años o personas que estén exentas de responsabilidad criminal, armas para cometer estos delitos, entonces la pena se aumenta hasta en 2 grados. O sea, estamos hablando de que podríamos tener penas que alcancen incluso hasta presidio perpetuo dentro de su tope, ¿no? Dado de que, insisto, las normas de droga establecen penas que son muy elevadas ya hoy día en nuestra legislación. Tercer tema relevante, los bienes decomisados. Ya lo decía la ministra Toa. Los bienes decomisados en el fondo son aquellos que, en el contexto de la investigación criminal, son quitados, ¿no?, por parte de la justicia a estas bandas criminales que se dedican al narcotráfico. Y a veces no son poca cosa, ¿no? Bienes inmuebles, joyas, autos de lujo, mucho dinero en efectivo y además la propia droga, obviamente. ¿Qué es lo que se establece respecto a este tema? En primer lugar, se amplía la posibilidad de decomisar estos bienes. No solamente se van a decomisar aquellos bienes que están vinculados directamente a la comisión de estos delitos, ¿no? Uno podría encontrar, por ejemplo, armas, ¿no?, o droga, etcétera, o cualquier otro instrumento que se haya valido estos grupos para cometer estos ilícitos que se vinculan a crimen organizado, sino que también pueden decomisar cualquier bien que haya sido adquirido producto inicialmente de estos delitos. O sea, si había dinero que se obtuvo en narcotráfico y se fueron adquiriendo bienes de manera subsecuente, ¿no?, todos esos bienes también pueden ser decomisados. O sea, se amplía de una manera muy importante la posibilidad de poder quitar estos bienes, para decirlo de alguna forma. Esto es importante, además, porque habitualmente estos bienes eran destruidos muchas veces. Bueno, ahora van a poder ser entregados a instituciones del Estado o a organismos sin fines de lucro que estén debidamente registrados, pero solamente para un determinado fin, para la prevención del consumo indebido, tratamiento y rehabilitación de personas que estén adictas precisamente a las drogas. Pero no solamente eso, también se puede hacer un destino provisional de inmuebles, sobre todo, a unidades policiales y de la Fiscalía que se dediquen a la investigación, persecución del narcotráfico. O sea, también se permite que todos los recursos de estas organizaciones criminales sean tomados y llevadas a los órganos, a las instituciones policiales y fiscalías que están dedicadas a la persecución de estos delitos. Acá hay un tema que es súper clave, que es otro capítulo importante, que tiene que ver con la unidad de análisis financiero, ¿no? Hasta el día de hoy, esta UAF, la unidad de análisis financiero, lo que se dedica es básicamente recibir antecedentes de bancos, instituciones financieras, respecto de ciertas operaciones que son sospechosas. Hay una alerta roja porque de repente hay un movimiento, por ejemplo, multimillonario a una cuenta corriente que no tiene justificación. Esta unidad recibe el aviso, ¿no?, de los bancos o las instituciones a cargo y, en su caso, remiten los antecedentes al Ministerio Público para poder así tener una alerta temprana y poder perseguir eventuales delitos de crimen organizado narcotráfico. Bueno, ahora esto se amplió, porque no solamente van a ser los bancos e instituciones financieras, tienen que informar, entre otros, automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos usados. Obvio, pues si de repente llegaba un personaje con 250 millones de pesos y se compraba el auto de lujo, obviamente eso es un movimiento sospechoso y en ese contexto entonces también da pie o debiese dar pie a dar una alerta, ¿no? Empresas de arriendo de vehículos también. Se arriendan de vehículos de lujo y muchas de estas personas se van turnando los vehículos de lujo que se arriendan. ¿Para qué comprarse un vehículo de lujo? Si pueden andar con todas las marcas, ¿no?, en un mes, pero gastando mucho dinero. Y esto es un poco la cultura de ostentación que hablaba el presidente Boric, ¿no?, y que está vinculado con esta actividad criminal. Personas que se dedican a la fabricación de ventas o armas. Evidente que tienen que avisar, sobre todo cuando es una cantidad importante de armas. Los clubes de tiro, caza y pesca. Claro, ¿no?, también pueden tener información porque habitualmente, y eso también lo hemos dicho acá, muchas de las personas que trabajan para estos grupos organizados, para los narcotraficantes, son personas que han demostrado tener bastante habilidad, ¿no?, y manejo en el uso de armas, muchas veces superior
incluso al de las policías. Bueno, personas naturales o jurídicas que se dedican a la compraventa de equinos de raza pura, de nuevo, ¿no? La cultura del narco, ¿no? Que viene ya desde Pablo Escobar en adelante, de tener caballos de lujo, de fina sangre, ¿no? Y rompieron el mundo de la hípica. Es parte de la narcocultura, ¿no? Y creo que la ley se hace cargo de esto también. Comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas y piedras preciosas, obviamente, por el bling bling, ¿no? Que usted lo ha escuchado. El bling bling que andan así con unos medallones de diamantes, entre otras cosas. Ahora, hay un tema que es importante. Esta ley efectivamente salió del Congreso el día 14 de marzo. Y ya estamos, obviamente, como ustedes saben, en mayo, ¿no? Y se demoró bastante en que se pudiera concretar la promulgación. ¿Por qué? Porque un grupo de parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano lo llevaron al Tribunal Constitucional. Y lo llevaron al Tribunal Constitucional porque esta ley también incluye otra norma, que es una norma que permite el cultivo de cannabis. Y esto básicamente para los efectos de hacer tratamientos médicos, ¿no? Pero con ciertas restricciones. El consumo, además, tiene que concretarse a través de un medio que no involucre la combustión. O sea, no se puede quemar, ¿no? Con pipas o con papelillo la cannabis. Además, requiere de una receta médica que indique con claridad el diagnóstico, el tratamiento y la duración. Y se castiga la falsificación de esta receta entre 61 a 540 días de cárcel, y si además se entrega esta receta para facilitar la comercialización o facilitarla a un tercero de manera indebida, se aumenta la pena de 541 días a 3 años de cárcel. ¿Por qué se objetó? Porque esta norma no habría estado dentro de las ideas matrices del proyecto, porque el proyecto era antinarco, ¿no? Y anticrimen organizado, y esta es una norma que se decía por parte de quienes llevaron esta ley al Tribunal Constitucional, era más bien, entre comillas, de salud pública. Bueno, finalmente este requerimiento fue rechazado por el Tribunal Constitucional, lo que permitió darle luz verde a una legislación que, en mi opinión, es un avance muy sustantivo e importante. ¿Suficiente? No se sabe. ¿Sabe por qué? Porque en Chile estamos llenos de súper buenas leyes, pero lo que nos faltan son autoridades y organismos públicos que la apliquen de manera efectiva. Y mientras eso no ocurra, esta ley podría quedar trunca, parte, letra muerta, como ha ocurrido con muchas otras normas que lamentablemente no tienen una aplicación concreta en nuestro país. Claro, si la UAF sigue teniendo 77 funcionarios, 4 de ellos de planta y el resto todos a honorarios, no sé si va a tener el músculo suficiente para poder controlar todo lo que se le viene ahora con esta nueva legislación. Rocío, ¿qué es lo más potente de esta nueva ley que tenemos hoy en Chile? ¿Qué es lo más relevante, crees tú? Yo creo que lo más relevante es ponerle fin o ponerle, digamos, un freno al avance y al poder que tiene el narcotraficante acá en Chile. Es decir, ustedes no pueden hacer cualquier cosa, no son dueños de los barrios, no son dueños de las comunas, no son dueños de todos, no son inimputables. Acá ustedes tienen que pagar por los crímenes que hacen. Y yo creo que eso es algo súper novedoso, porque nunca se había hecho una legislación tan específica y apuntada al narcotraficante y al crimen organizado también. Y yo creo que eso es una señal muy potente de decir no más al narcotráfico. ¿Te habría gustado ver algo más, Macarena, en esta legislación, o te parece que es una legislación que tiene el peso suficiente? Tiene obviamente bastantes cosas positivas, es una ley que viene a contribuir a la crisis de seguridad y sobre todo al avance del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, pero hay muchas cosas más por hacer en materia de seguridad. Y en eso, Rocío, efectivamente el que tiene la responsabilidad hoy día es el presidente Gabriel Boric, de liderar la crisis, de poder entregar más seguridad a todos los chilenos. Y a mí me parece que todo lo que contribuya a, en el fondo, combatir al narcotráfico es válido. Y yo creo que hablar de un show mediático del alcalde Rodolfo Carter en la Florida me parece que es bastante irresponsable, porque yo fui a la Florida, recorrí las narcocasas, hablé con los vecinos y si le preguntamos a ellos, ellos están felices con que hayan sacado a los narcos de ahí, porque a través de esas casas se instala el germen de la narcocultura que consume a los niños y adolescentes de esos barrios. Por lo tanto, las medidas que se puedan hacer, hay que hacerlas. Creo que el alcalde Carter en ningún caso está haciendo un show mediático. De hecho, ha puesto en riesgo su vida, ha recibido amenazas, independiente de las proyecciones que tenga en la política. También tiene que ver con lo que le han pedido los vecinos. Cuando se hacen encuestas en la Florida se ve que el apoyo es total a la destrucción de la narcocasa. Y no solo ahí, este es el último punto, también pasa en Santiago Centro. Yo visité a los vecinos de Santiago Centro, de Portugal con Mata,
conversé mucho con ellos y ahí también sacaron una narcocasa. Y eso le ha traído mayor seguridad, al menos en una cuadra del sector, porque hay 80 casas tomadas alrededor. Claro. Y eso tiene que seguir pasando. Quizás no es una medida definitiva porque no está la ley que vayan a derribar narcocasa, es por otro tema, por la regulación, ¿cierto?, de la infraestructura. Claro. Pero está ahí, está disponible. Sí. No, si los vecinos de los Quillayes, de esos lugares donde ocurrió lo de la Florida, están contentos, yo me alegro mucho por ello. Lo que se le critica al alcalde Carter es la mediatización de esto, ¿cierto? El impacto que genera, el sentido de oportunidad. El alcalde Carter nos lleva un periodo, lleva varios periodos. Y esta agenda antidelincuencia se acentúa de cara a lo que pueda suceder en algunos años más. Entonces eso ahí afloran las críticas y se puede hacer perfectamente la conexión. Respecto de la ley antinarcotráfico, Paz. Lo más robusto para ti. ¿Qué es lo que puede generar verdaderamente un impacto en el combate al crimen organizado? Yo creo que el mayor impacto es tocarle los bolsillos al traficante. Todo lo que afecte el bolsillo va inmediatamente a inmovilizar alguno de los procesos, porque esto tiene procesos internos, por algo ya tiene cabecilla, es un crimen organizado de Arica a Punta Arenas. Entonces, si logramos atacar el bolsillo, si logramos buscar los canales atacar también los canales de donde llega el dinero, donde llegan los bienes, y eso empieza a oler, yo creo que va a ser efectivo. Sí. Pero ¿sabes qué? Igual me impresiona un poco la capacidad enorme que existe de tratar de politizar la materia de seguridad pública y seguridad nacional. Me parece impresionante. Yo no tengo nada en contra del alcalde Carter, pero soy una mujer independiente de opinión y soy muy crítica, y he sido crítica también de cosas del gobierno, ¿no? Pero no creo que este punto sea para yo decir qué alcalde lo hace bien, qué alcalde lo hace mal, cuando debería ser una política pública. Entonces, buscar siempre el oportunismo para decir quién lo hace bien, quién lo hace mal, cuando estamos hablando de un tema de política pública, me parece que es hasta un poco de oportunismo. A ver, se nos va los segundos, Mauricio. Sí, perdón. Pero más allá del alcalde Carter, hay un tema que no alcancé a exponer. Para no hacerlo tan largo, porque no va a estar escuchando 7 minutos ya, pero obviamente, ¿hasta cuánto? Pero bueno, por eso lo dividí, ahora me hago cargo de aquello. Yo disputo la idea de que sea algo positivo el hacer una cárcel exclusiva para los cabecillas del narcotráfico. Yo creo que debe haber una segregación de la población penal, sin duda, pero establecer una cárcel exclusiva para ellos puede ser contraproducente. Puede ser peor. No, eso es muy importante, porque puede concentrar las operaciones. Claro. El narcotráfico es un negocio multimillonario que muchas veces sobrepasa el Estado y hay que tener mucho cuidado con ese riesgo. Yo creo que es bueno de repente mejorar la infraestructura existente de la cárcel de máxima seguridad, la cárcel de alta seguridad, e ir moviendo a los cabecillas, eso también es un tema, ¿no? Dentro de los distintos recintos penitenciarios según las necesidades que correspondan, y también proporcional a la seguridad que debe existir para evitar que ellos sigan cometiendo los delitos desde dentro de la cárcel. Así que, ojo, segregación especial a ellos, sí, cárcel especial, yo creo que no. Bueno, buen punto que pone Mauricio. ¿Qué dicen nuestras invitadas respecto de esa materia? ¿Es bueno poner una cárcel exclusiva para los cabecillas narcos o para los líderes narcos? A la vuelta de la pausa, lo seguimos conversando.